Queridos hermanos, fieles y amigos, queremos aprovechar este último día de ejercicios espirituales en la presencia de nuestro Dios y de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy queremos meditar en torno a la espiritualidad del sufrimiento, camino hacia la Pascua, desde esta realidad de la cruz. Nosotros creemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos, afirma el apóstol evangelista San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 14. Con mayor razón creemos que Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, porque ha amado a todos los hermanos y ha dado la mayor prueba muriendo por ellos, muriendo por nosotros. La fe en la resurrección de Jesús es el fundamento histórico escatológico de nuestra fe. En las noches de la vida y de la historia, como lo son el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, a cada uno de nosotros, cristianos, nos toca desempeñar la misión del diácono en la vigilia pascual, cuando canta ese pregón: proclamar la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la esclavitud y sobre la muerte, ser testigos de resurrección, y esto sin escaparnos de nuestra realidad. Como hombres nos descubrimos y nos experimentamos finitos, plurivalentes, en nuestro caminar material, biológico, personal y espiritual. En los abusos sociales como el privilegio, injusticia estructural, muertes antes de tiempo, represión desalmada, utopías fracasadas, prepotencia, pero sobre todo y de manera relevante, ante el dolor y la muerte. Y no en pocas ocasiones nos llenamos de angustia cuando la muerte es precisamente manifestación o fruto de nuestra opción equívoca ante la verdad, el bien y la unidad, lo que origina en nosotros un sentimiento de culpa, agravando así el dolor físico. Y desde ahí, todo ser humano descubre que no es capaz de liberarse a sí mismo, que solo no es capaz sino de lanzarse al abismo de la finitud, y hasta se ha llegado a poner en cuestión la credibilidad de la esperanza. Y es que en realidad nuestra esperanza es contra toda esperanza. La esperanza cristiana no es un optimismo festivo, es a un mismo tiempo promesa, quehacer y espera. Este es el desafío de nuestra fe y esta es la tarea de nuestra caridad, que solo pueden sustentarse y dinamizarse en la verdadera esperanza cristiana. Ante el gran mercado de religiones al que asiste hoy la humanidad, teniendo frente a sí una serie de ofertas para satisfacer su genuina sed de realización personal, con todas las aspiraciones de su corazón y de su espíritu, muchas veces truncada por el dolor, la enfermedad y todas las circunstancias que conlleva, y más aún su incesante e inalienable búsqueda no sólo de trascendencia, sino del auténtico encuentro personal y dialógico con el trascendente, encuentro con el totalmente otro, diálogo entre un yo y un tú, y quizá obtener así una respuesta al ¿por qué el sufrimiento? Y más aún, ¿por qué el sufrimiento de quien lleva una vida justa? Este acontecimiento ya ha tenido lugar en Jesucristo por iniciativa divina, por el infinito amor que Dios tiene por el hombre, por todos y cada uno de nosotros. Encuentro de fe
engendrando la misión de la Iglesia y puede ser resumido por el misterio redentor y más aún por una sola palabra traspasada de aleluyas: Pascua. Así, el hombre esclavizado, finito y envuelto por los lazos de la muerte, es capaz de ser liberado por otro, por Jesucristo, el único Redentor, en hebreo, Goel. Y así lanzarse a la infinitud de la vida, a la eternidad, a la libertad escatológica, sin dejar de ser Él mismo, sino por fin siendo Él mismo, desde hoy y para siempre. El presente ejercicio espiritual que hacemos el día de hoy está orientado a sensibilizarnos, a dejarnos motivar, a interpelar por la persona de Jesucristo, para así lanzarnos a estar con Él, aún en medio de la enfermedad propia o ajena, y a ser sus testigos ante el mundo. Y con su Espíritu, dar razón de nuestra esperanza, esperanza no desencarnada del aquí y el ahora, sino que ha de traducirse en actitudes prácticas y actos diarios, personales y comunitarios, en la familia y en el trabajo, en la oración, en la escucha cotidiana y en la fiesta, aferrados a la historia, plantando y construyendo, santificándonos día a día, y esto frente a la muerte, porque los cristianos creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en nuestra propia resurrección y en nuestra plenificación escatológica como pueblo de Dios, con toda la dinámica de la fe, ciertamente, pero también con toda la exigente certeza de la esperanza, encarnada mediante la caridad. La fe pascual es la síntesis histórica y transhistórica del misterio del hombre que, como pueblo en marcha hacia la tierra prometida, es llevado de la mano por su Dios, cruzando el umbral de la esperanza, como decía San Juan Pablo II, pasando de la muerte a la vida. Dios salva al hombre y la vida indestructible que se revela en la resurrección de Jesucristo se traga, por así decir, se traga la muerte. Y de aquí nace un inmenso horizonte, una fuente inagotable de espiritualidad para aquellos que cruzan por el mundo con un paso de dolor y sufrimiento. La vida no es un llanto ni un fracaso, ni su destino es la muerte. No somos puro sufrimiento. En nuestra vida aparece la mano de nuestro Dios, la mano de nuestro amigo Dios, que nos consuela y nos cubre con su amor. La vida ha vencido. La vida ha vencido. Encontramos la realidad del dolor y de la muerte. La revelación bíblica deja a un lado el aspecto científico del problema. Se aplica exclusivamente al significado religioso de la eternidad, pero también de la enfermedad y de la curación en el designio de la salvación. Tanto más cuanto que a través de la enfermedad se manifiesta ya el poder de la muerte sobre el hombre. Debe tener, pues, un significado semejante. Pero la pregunta flota en nuestra mente: ¿por qué la enfermedad? Y más aún, ¿por qué sufre el justo? ¿Puede tener algún significado el sufrimiento en el hombre y para el hombre? ¿Se puede sacar algún provecho del dolor, ya sea en bien propio o de los otros? ¿Puede hablarse de una espiritualidad del sufrimiento? Meditemos sobre el sentido del dolor y del sufrimiento.
La purificación para el encuentro. El principio del dolor como purificación del justo hace entender que la fuerza expiatoria del sufrimiento expía las culpas de otros junto a las culpas propias. El sufrimiento es visto como instrumento de salvación para los otros, para el inocente y pecador que sufre. El dolor es como algo que libera y en el cual se actúa la corrección paterna de Dios que salva, según nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5, y el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11. El magisterio de San Juan Pablo II respecto a la doctrina referente al uso de analgésicos para disminuir el dolor, encontramos la afirmación de que en el sufrimiento no siempre se puede eliminar el dolor, pero que es bien importante descubrir que es ahí donde el creyente encuentra la fuerza para purificarse y cooperar a su salvación y a la salvación de sus hermanos. Todo esto supone, obviamente, no solo la fe, sino también el amor, la unión con Cristo, y al mismo tiempo repite con la doctrina tradicional de la Iglesia el poder permitir aquellas acciones que tienden a disminuir o eliminar el dolor físico, pero siempre y cuando éstas sean hechas en el respeto del orden moral y de la dignidad de la persona, teniendo muy presente que la vida de todo ser humano es sagrada, y más sobre todo la de los pequeños e inocentes. Podemos confrontar a San Juan Pablo II en ese documento Salvifici Doloris, numeral 17. La enfermedad, el sufrimiento, no tienen que llevar a la desesperación. Por el contrario, nos deben llevar a un encuentro con nosotros mismos, con nuestra historia y nuestro ser integral. Encuentro con los demás, con la sociedad, con la Iglesia, un encuentro con Dios en definitiva. Meditemos sobre la cristificación, la santificación, sacramentalización y comunión. La felicidad que el hombre adquiere al encontrarse con la verdad eterna, Dios, no es sólo felicidad inmanente y psicológica que es fácilmente comercializada, como lo vemos hoy, sino que es la alegría por la presencia a tu lado, junto a ti, de un otro, una persona que te ama y te salva, precisamente a ti. Lo dice el cardenal Paul Pourpautre, Cristianos Teológicos y Pastorales, volumen 1, numeral 2, página 19. Encontrar a Dios es encontrar a un otro que me ama y me hace una propuesta de salvación. Nos puede parecer difícil encontrarnos con Dios en medio del dolor y el sufrimiento, pero así es, ahí está. Jesucristo revela al hombre, a todo hombre, nos dice el documento de Puebla, numeral 330. Jesucristo, a través de su encarnación, muerte y resurrección, nos ha hecho hijos en Él, hijos en el Hijo, en Él que es el unigénito, hijos del Padre, por el Espíritu Santo que nos ha ungido. De este modo, cuando padecemos alguna enfermedad, es Cristo quien sufre, pues ya somos sus miembros. Y este mismo padecer, unidos a Él, nos asemeja, nos cristifica, nos santifica, nos hace sacramentos para la humanidad y el mundo, signos de amor y redención en el amor. De ahí la gran importancia
de que el enfermo viva y crezca en la comunión con Dios, uno y trino. El dolor humano tiene sentido no en sí mismo, sino bajo la luz del misterio de Cristo muerto y resucitado. Y el dolor humano unido a la pasión de Cristo es fuente de salvación. Un encuentro perfecto y amoroso. Punto omega, Pascua. No debemos hablar de inmortalidad como algo lejano y subsecuente, sino que si somos inmortales después de la muerte, lo somos desde ahora. Más que hablar de un más allá, debemos hablar de una vida personal eterna. Esto implica dar paso a la fe. Esta vida nueva, esta vida eterna, la recibimos en el bautismo y en la Sagrada Comunión. Cristo nos comunica esta vida eterna. La omnipotencia y veracidad de Dios son elementos decisivos. La escatología ultraterrena no se funda sobre la proyección del más allá de la sed de vida y felicidad, sino sobre la fe en el Dios de la alianza. Un caso, el único caso. Lo hasta aquí dicho, quizá parezcan solo palabras y palabras de escritorio y de biblioteca. Sin embargo, y paradójicamente, sí son solo simples palabras, simples, porque no logran describir y atrapar el gran misterio que encierra cada historia y cada caso personal y bien particular de cada ser humano, que se ha visto envuelto por el dolor y la enfermedad. Es por eso que quiero presentar brevemente un caso. Se trata de una mujer, madre de familia, que al verse envuelta por la experiencia trágica de cáncer en los huesos, junto con el remedio, quizá más doloroso que la misma enfermedad somática, radiaciones, quimioterapias, vio trastornada su vida personal, conyugal, familiar, social, existencial, humana e integral, por más de 5 años. Sí, una tragedia que, gracias al don de la fe que recibió ella a través de la Iglesia, se transformó en la experiencia más grandiosa y fabulosa de toda su vida. Y para ya no intentar expresarlo con mis palabras, le voy a dejar hablar a ella. Estar enferma es muy duro, eso ni que negarlo. Pero ¿qué es lo que quiero? Gozar, gozar. ¿Y qué es gozar? Gozar es el tiempo que Dios está conmigo. No hay que desaprovechar este punto. Esto es lo que yo buscaba. Esto es alegría, es felicidad. ¿Qué más quiero? Dios en mi casa y yo con mis hijos y todos en el mismo hogar. Y si alguien quiere gozar, el día en que esté enfermo, reconocerá y se convencerá. He pasado unos instantes, un tiempo muy difícil. Ya no podía casi ni hablar, ni llorar. Todo esto era muy duro para mí. Era muy importante llorar porque lo necesitaba. No podía sentarme, no podía caminar, ni moverme en mi cama. Yo era como un objeto,
como un trapo tirado en mi cama. No podía hacer algún esfuerzo porque los olores eran más fuertes. Con lo que sí contaba era con los 5 sentidos que Dios me ha dado. Fue con lo que me hizo vivir todo ese tiempo. Yo veía todo, oía, respiraba, hablaba, mis manos, tenía todo el servicio de ellas. Todo esto lo escribo no porque me consideren, que digan cómo sufrió. No, nada de eso. Todo ha sido para mí hermoso, porque Dios ha estado conmigo. Ahora vuelven los olores a mi cuerpo. ¡Qué lindo! Dios sigue en mi casa. Él me acompaña hasta mi muerte. Así lo espero. Sé que voy a morir, y muy pronto. Me faltarán días o meses, pero sé que está muy cerca. Mi fin lo espero con los brazos abiertos. Así me esperas tú, Dios mío. Que conceda a tu corazón los ruegos que te dirija. Sé que mi vida está terminando, mi fin está cerca, mis fuerzas se acaban. Mis pasos son lentos y trémulos, mis brazos se descadecen, mi vista se nubla, mis oídos se ensordecen. Todo es señal que mi vida termina. Somos como un árbol, crece y da fruto. Pasa el tiempo de su fuerza y se va deshojando. Su tronco se va secando. Llegan las borrascas fuertes, los tiempos difíciles, y aquel árbol ya no puede resistir y cae al suelo. Aquel árbol tiene que ser examinado para ver el servicio que puede dar. Podrá ser un mueble o una cruz. Van a ver cuál es el servicio mejor que pudo dar. Pues así yo, ¿cuál será mi servicio? ¿El servicio mejor que yo pueda dar? Pues ojalá y sea una cruz, que no vaya a ser nada más polvo, que se lo lleve el aire. Que mi esfuerzo de mi vida sea para ti, Señor, un poco que llegue a tu almacén, a tu granero, donde tú conserves mi fruto, ahí que caiga de grano en grano, hasta que recojas todo mi fruto. Sí, tu cosecha, Señor. Firmado por las iniciales RRR. Podría seguir dejar hablando a esta testigo de sufrimiento y testigo de Dios aún en medio de la enfermedad. Pero baste este pequeño párrafo de su diario, que verdaderamente habla por sí solo y nos da las pinceladas necesarias para profundizar en que la enfermedad es ante todo una experiencia, una vivencia muy personal y única, que a la luz de la fe se puede tornar en una experiencia de Dios como Padre que sana y que salva, que acompaña en el dolor y nos libra de él, nos redime en su Hijo por el Espíritu Santo y misteriosamente nos constituye en corredentores, aunque sea en una parte muy pequeña, pero corredentores con Cristo. Y es algo grandioso que Cristo habite en nosotros, se digne caminar y sufrir en nosotros. El único Redentor, Goel, es Jesucristo,
y al unir nosotros nuestros sufrimientos y dolencias a las suyas, toman un valor redentor, corredentor. Al sufrimiento se le reconoce un valor de intercesión y de redención. La aplicación concreta concierne propiamente al resto de Israel. Hoy el nuevo pueblo de Israel es la iglesia, o el nuevo pueblo renovado de Dios es la iglesia. Bueno, pues este pequeño resto que tiene la misión de salvar al pueblo, a toda la humanidad, y lo hará mediante el sacrificio de sí mismo ese pueblo. Aquí el sufrimiento, signo de pecado, se convierte en signo de gracia. No es más el pecado que genera el sufrimiento, no, sino el sufrimiento que ahora destruye al pecado. Y esto desde Jesucristo, esto desde la experiencia pascual, desde esta vida nueva y eterna que ya poseemos, cuya prenda es la Eucaristía, de la cual nos alimentamos. Dios es un Padre que salva. El dolor, sobre todo aquel de los últimos momentos de la vida, asume un significado particular en el plan salvífico de Dios. Es de hecho una participación de la pasión de Cristo y se une al sacrificio redentor que Él ha ofrecido por nosotros a la voluntad del Padre. Es verdad, de hecho, que la muerte pone fin a nuestra existencia terrena, pero al mismo tiempo nos encamina a la vida inmortal. Por esto, todos los hombres debemos esperar este acontecimiento como culminación de una vida de entrega y sacrificio, y los cristianos todavía más a la luz de nuestra fe en Jesucristo. La muerte, dice Karl Rahner, la muerte no causa una separación del alma con el mundo, sino un contacto más perfecto. Y la misericordia de Dios, te quiero compartir desde el diario de Santa Faustina Kowalska. Le dijo Jesús a Santa Faustina: antes de vivir como el juez justo y antes de venir como juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Esto viene en el numeral 83 y numeral 84 del diario de Santa Faustina. No debemos ser apocalípticos, pero debemos también conocer los signos que Cristo ha revelado y que la Iglesia ha reconocido como revelación privada
pero que no se opone a la revelación oficial. Le decía Jesús a Santa Faustina: te envío, dijo, a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este encargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Viene al final del numeral 1 y comenzando el numeral 2. La misión de Sor Faustina consiste, en resumen, en recordar una verdad de la fe, conocida desde siempre, pero olvidada, sobre el amor misericordioso de Dios al hombre y en transmitir nuevas formas de culto a la divina misericordia, cuya práctica ha de llevar a la renovación religiosa en el espíritu de confianza y misericordia cristianas. Para sacar de estos apuntes la esencia de su misión, fue necesario un análisis científico. El mismo fue hecho por el conocido y destacado teólogo, padre, profesor Ignacy Rosicki. La base para difundir estas y otras oraciones o prácticas religiosas como nuevas formas de culto a la divina misericordia son las concretas promesas que el Señor Jesús prometió cumplir bajo la condición de confiar a la bondad de Dios y practicar misericordia para con el prójimo. Este padre espiritual y teólogo distingue 5 formas de la devoción a la divina misericordia que vienen en ese numeral 2 de este mismo diario. En 5 incisos, inciso A, la imagen de Jesús misericordioso, conocida ya por muchos de nosotros. En el mismo diario suelen poner alguna de estas imágenes, pero en los templos a veces hay alguna variante. Además de la imagen, hay otras 4 formas de la devoción a la divina misericordia. En el inciso B tenemos la fiesta de la misericordia, instituida por San Juan Pablo II en el segundo domingo de Pascua. Quien se acerque este día a la fuente de vida, dijo Cristo, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Numeral 699 de este diario, un poco más amplio, pero en el inciso B, que viene en el numeral 2 de este diario. El inciso C, la coronilla a la divina misericordia. El Señor Jesús dictó esta oración a Sor Faustina entre el 13 y el 14 de septiembre, en que se celebra la fiesta de la Santa Cruz, que aquí en México se traslada al 3 de mayo, pero su fecha universal en la Iglesia es el 13 y 14 de septiembre. Esto se le reveló en el año de 1935 en Vilna, con una oración para aplacar la ira divina, que viene en los numerales del diario de Santa Faustina, 474 al 476. Las personas que rezan esta coronilla
ofrecen a Dios Padre el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo como propiciación de sus pecados, los pecados de sus familiares y los del mundo entero. Al unirse al sacrificio de Jesús, apelan a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y en él a todas las personas. En el inciso D, la hora de la misericordia. En octubre de 1937, en unas circunstancias poco aclaradas por Sor Faustina, el Señor Jesús encomendó adorar la hora de su muerte. Cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma, porque es la hora en que Jesús murió. Y luego la lanzada lo traspasó. Diario numeral 1572. Jesús indica las oraciones que se deben de decir. Hay versiones que a veces las cambian. Te sugiero que vayas directamente al diario de Santa Faustina, en ese numeral 1572, y en el numeral 2, que viene un resumen. El inciso E, la propagación de la devoción a la Divina Misericordia. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Diario de Santa Faustina, numeral 1075. La esencia del culto a la Divina Misericordia consiste en la actitud de confianza hacia Dios y la caridad hacia el prójimo. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Diario de Santa Faustina, numeral 742. Cristo desea que sus devotos hagan al día por lo menos un acto de amor hacia el prójimo. Inciso F, la quinta forma de honrar en devoción la Divina Misericordia. Inciso F, el culto a la Divina Misericordia tiene como fin renovar la vida religiosa. Es decir, habrían de surgir, como hoy lo vemos que ya existen, la orden estrictamente contemplativa al movimiento formado también por congregaciones activas, masculinas y femeninas, así como por un amplio círculo de laicos en el mundo. Esta gran comunidad multinacional de personas constituye una sola familia unida por Dios en el misterio de su misericordia, por el deseo de reflejar este atributo de Dios en sus propios corazones y en sus obras, y de reflejar su gloria en todas las almas. La misión de Sor Faustina tiene su profunda justificación en la Sagrada Escritura y en algunos documentos de la Iglesia. Corresponde plenamente a la encíclica Dives in Misericordia del Santo Padre Juan Pablo II. Para mayor gloria de la Divina Misericordia, Sor María Elzbieta Siepak, de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, dado en Cracovia. Del numeral 687 al 689.
del diario de Santa Faustina. En una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras: reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Oh Jesús, vida y verdad, Maestro mío, guía cada paso de mi vida para que proceda según tu santa voluntad. Una vez vi la sede del Cordero de Dios y delante del trono a tres santos, Estanislao Kostka, Andrés Bóbola y el príncipe Casimiro, que intercedían por Polonia. De pronto vi un gran libro que estaba delante del trono y me dieron el libro para que leyera. Aquel libro estaba escrito con sangre. Sin embargo, no pude leer más que el nombre de Jesús. De repente oí una voz que me dijo: no ha llegado todavía tu hora. Me quitó el libro y oí estas palabras: tú darás el testimonio de mi misericordia infinita. En este libro están inscritas las almas que han venerado mi misericordia. Me penetró una gran alegría viendo la gran bondad de Dios. Te invito a seguir en tu casa leyendo y meditando el diario de Santa Faustina Kowalska. Al concluir este día de ejercicios y esta jornada de ejercicios espirituales de Cuaresma, desde esta tu parroquia, la Providencia Divina de la Arquidiócesis de Guadalajara, podemos comprobar y hemos comprobado que por mucho que hablemos de Dios, nuestros conocimientos siempre serán pequeños e incapaces de abarcarlo. Por otro lado, no puedo dejar de maravillarme al contemplar la magnificente y portentosa obra redentora de nuestro Dios, obra que se traduce en gloria y en misericordia. Gloria porque Él todo lo puede, y misericordia porque el Omnipotente puede y quiere también perdonar. Solo en Jesús toda vida humana adquiere su pleno significado y realización. Solo en Él todo sufrimiento e incluso toda muerte, y nuestra muerte debe ser invocando su misericordia, especialmente a través de la coronilla de la Divina Misericordia. Pues toda muerte, incluso, adquiere su valor verdadero, y esto precisamente a la luz de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección. De nada nos sirve el conocer solo de oídas y fríamente la redención realizada por Cristo Jesús en la historia humana. No hemos de quedarnos a la vera del camino, sino que, andando por nuestra vida personal, comunitaria, tenemos que descubrir, o mejor dicho, dejar que Él se nos descubra, se nos revele, y así, por gracia suya, tener un conocimiento auténtico de Dios y de su misterio, siempre bajo la luz de la Sagrada Escritura y la guía del magisterio de la Iglesia en un ambiente eclesial. Conocimiento que es justicia y santidad, fidelidad y amor. Dios me creó, sí. Dios te creó a ti, sí. Pero no nos ha abandonado en este mundo.
sino que nos sale al paso a cada instante, siempre inmerso y encarnado en nuestra historia personal, familiar y comunitaria, siempre inmerso y anclado en la divinidad también, llevando consigo mi humanidad, tu humanidad, nuestra humanidad. Él es nuestra cabeza y nos hace presentes ante el Padre en el Espíritu, garantía de nuestra filiación divina y de nuestra resurrección. Conocimiento que conlleva la experiencia de la caridad y también la experiencia de la fe y la experiencia y vivencia de la esperanza. Todos mis anhelos de trascendencia, todos tus anhelos, nuestros anhelos de trascendencia, todos los sueños de nuestro corazón, es decir, de nuestra conciencia, ese sagrario íntimo donde nos encontramos a solas, cara a cara con Dios, se ven ya realizados. Esos anhelos y sueños de trascendencia ya se ven realizados en esperanza, gracias a nuestro Redentor, el hombre Dios, Jesucristo. Por Él y solamente en Él, porque Él nos amó primero, de lo cual tú y yo tenemos certeza por la fe que hemos recibido de nuestra Madre, la Iglesia, que bajo el impulso del Espíritu Santo nos guía a la casa de nuestro Padre. Es por eso que todo cristiano, y con mayor razón si cruza por la senda del sufrimiento, puede y debe exclamar. Tú y yo podemos y debemos exclamar, como San Pablo: yo sé en quién me he confiado. Oh Jesús, yo confío en ti. Nos consagramos a la Santísima Virgen María al terminar esta jornada de ejercicios espirituales. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No olvidemos que cada día podemos ganar la indulgencia plenaria con las debidas disposiciones, especialmente hoy, habiéndonos unido a la oración con su santidad el Papa Francisco, recibiendo también la bendición Urbi et Orbi. También con el rezo del Vía Crucis, cada día en la Cuaresma podemos lucrar una indulgencia plenaria. También al haber participado en ejercicios espirituales, se nos concede una indulgencia plenaria con las debidas disposiciones. La misa de clausura de estos ejercicios será este sábado 28 de marzo a las 8 de la mañana, el día de mañana. Hasta luego. Primero Dios. Gracias.